Lunes de Mina es presentado por Tigo 4G LTE, la red más grande y poderosa del país. Revlon representa y distribuye Galerías Guaraní y Shopping Vendón. Pharmacenter te cuida hace más de 30 años. Achón, renova tu mundo. Banco Continental, Responde, la loteadora inmobiliaria Sociedad Anónima, su inversión más segura en la vida. Con los auspicios de Apelsin C Vitamin, calidad Fapasa, líder en certificación internacional. Joseph Coiffeur, en tu cabello comienza tu belleza. Mateco, materiales de construcción, calidad y cantidad garantizada. Full 92 aditivada de barcos y rodados. Esta noche, en Lunes de Mina. En unos días se cumplen 4 años del enfrentamiento policial campesino más sangriento en tiempos de democracia, la masacre de Curuguatú. Por primera vez en televisión, el ex fiscal Jalil Rashid responde a la serie de cuestionamientos en torno a su investigación. Acompáñenos a conocer qué pasó realmente en Curuguatú en junio de 2012. A partir de este momento, con ustedes, la señora Mina Feliciangeli. Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. ¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Espero que como siempre muy, pero muy bien. Yo también, como siempre, vestida por Tinola Borbón. Preciosa esta chaqueta roja con aplicaciones bordadas en el pecho. Muchísimas gracias. Divino el detalle. Ya sabes que si querés consultar con Tinola Borbón, podés hacerlo al 021 52 50 60 en el Facebook Tinola Borbón S.A. Pone el imperio de la belleza, ya sabes. Joseph. Las chicas de Joseph me miman, me malcrían todo. Peinada y maquillada por las chicas de Joseph. Joseph, todo un imperio, sin lugar a dudas, de la belleza. Queda su casa central en la avenida Fernando La Mora, 2500 al costado de la terminal. Y de todas maneras, ustedes saben, casi en cada barrio un Joseph. Teléfono de Joseph, 550-874, 555-919. Y Revlon, que ya nos tiene acostumbrada a presentarnos realmente todo lo más innovador en el campo del maquillaje. Por ejemplo, su colección Ultra HD, la definición que los labios necesitan en vivo y a todo color, desde los colores más discretos hasta los más intensos. Revlon Ultra HD Lipstick tiene toda la fuerza para hacer lucir tus labios con una alta definición gracias a su revolucionaria fórmula. Disponible en 20 tonos de alta definición. Encontrá tu favorito en tiendas Vendôme y distribuidores autorizados de Galerías Guaraní. Y también las joyas de Victoria Joyas. Muchísimas gracias, Victoria. Bueno, atenti, que ya sabes que Victoria Joyas queda en Senador Long 562. Y en Luque, Victoria Joyas, ahí en la avenida General Aquino. Bueno, hoy tocamos un tema que en realidad, imagínense lo importante que fue y sigue siendo, porque obviamente todavía el juicio no acabó. Fue tan importante que fallecieron policías y campesinos. O sea, que es más importante que perder la vida. Y en un enfrentamiento tristemente recordado y que hoy lo vamos a tratar de esclarecer. Cada uno dará su versión, obviamente, de los hechos. Y esto motivó nada más y nada menos que la caída de un gobierno, la de Fernando Lugo, el de Fernando Lugo. El juicio continúa y vamos a saber ahora en qué momento del juicio está, qué es lo que falta, y sobre todo la preocupación de uno y la respuesta de otros. Para tratar el tema están con nosotros el ex fiscal, hoy viceministro de Seguridad, Jalil Rashid. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿qué tal? Muy buenas noches. Lina, muy buenas noches. Gracias por la invitación, un placer. El Paí Oliva, sacerdote, que ustedes saben, muy involucrado, digo, en la defensa
de los campesinos, de los sectores sociales, populares, y bueno, y también inclusive han conformado, no sé si es una comisión o él nos va a decir después, justamente de esclarecimiento del hecho y en solidaridad con los campesinos presos. Pay Oliva, ¿qué tal? Muy buenas noches. Para mí una gran alegría el verte otra vez. Trabajamos juntos en Radio 1 y después tantas cosas. Tantas cosas pasaron, ¿verdad? El marzo paraguayo también. Otro tema que estuvimos muy juntos. Con nosotros también se encuentra Miguel Anoni, ex comisario, que obviamente un testigo de los hechos porque estuvo en ese lugar y ustedes saben que también varios policías cayeron en ese suceso. ¿Qué tal, comisario? ¿Cómo estás? Buenas noches, señora Amina. En realidad todavía soy comisario porque estoy retirado, no me sacan la graduación. Todavía pertenezco a la policía. Claro, tengo que decir comisario retirado, ese es el, ¿verdad? Ese es el... ¿Y por qué pusimos ex comisario nosotros? Vos pusiste, y bueno, yo también leí lo mismo. Bueno, porque de hecho todos los comisarios, lo mismo pasa con los militares, tengo entendido, comisario, ¿verdad? Siguen siendo generales, sí. Solamente que en situación de retiro. En situación de retiro. Es un cuadro de revista dentro del organigrama de la policía o en el caso de los militares, en el de ellos. Comisario Anoni, entonces, ¿está? Muchas gracias. Hecha la corrección. Bueno, también se encuentra Amelio Cisco, ¿está bien? Correcto. Abogado. Uno de los abogados, ¿cierto? Y después nos van a explicar también por qué tantos cambios de abogado y finalmente cuántos son y todo esto. Bueno, antes de empezar con la información, el debate, saludamos a Jenny Domínguez que tiene un informe para nosotros. Buenas noches, Jenny. Buenas noches, Mina. Saludamos a nuestros invitados y a todos los que están viendo el Lunes de Mina a través de Red Guaraní y los que están escuchando este programa a través de Radio 1000. Les invito a que opinen sobre el tema de esta noche, @MinaFTV en Twitter y Mina Feliciangeli en Facebook. Quiero agradecer, como todos los lunes, a la gente de Josette por los tratamientos capilares y los tratamientos faciales. Son unas genias las chicas de Josette Vía Vela. Muchísimas gracias. Y también a la gente de Segolén by Tinola por este bello conjuntito. Esto es parte de la colección Otoño-Invierno, señora, de Segolén de Tinola Borbón. Así que pueden ir. Un vestidito precioso con una chaqueta y una flor. A ver, desprendete un poco la chaqueta, quiero ver cómo es ahí. Muy bien. Ahí está. Precioso. Así que. Muy bien. Colección Segolén Otoño-Invierno de Segolén by Tinola. Bueno, después de los agradecimientos, ahora vamos al informe, al tema que nos convoca esta noche. En este informe les traemos los sucesos de aquel 15 de junio del año 2012. Se debe cubrir. La masacre de Curuguatú fue el enfrentamiento policial campesino más sangriento en la era democrática. Sucedió el 15 de junio de 2012 en la colonia Ubirapitá de Curuguatú, en el departamento de Canindeyú. Un contingente de aproximadamente 320 policías llegó esa mañana a la zona conocida como Marinacue, con el fin de desalojar a un grupo de campesinos que invadieron unas tierras que la familia del extinto Blas N. Riquelme reclamaba como suyas. Sin embargo, los campesinos sostenían que las tierras pertenecían al Estado. Lo cierto es que sobre este punto aún debe expedirse la Corte Suprema de Justicia. Pero volvamos a la mañana del 15 de junio en Curuguatú. El grupo de policías avanzó sobre el terreno y en un confuso episodio se produce un disparo que luego desencadena una verdadera batalla. Los policías recibieron disparos en la cabeza y el cuello. Los campesinos corrieron la misma suerte. El enfrentamiento tuvo un saldo de 17 muertos, 11 campesinos y 6 policías, además de unos 80 heridos. Días después, la masacre de Curuguatú fue expuesta como el motivo principal para la realización de un juicio político al entonces presidente Fernando Lugo, que luego derivó en su destitución del cargo. Luego de la pausa, enseguida volvemos. Y recíbelo como si fuera fiesta de guarda. No
No consientas que se esfume, asómate y consume la vida a granel. Hoy puede ser un gran día. Con la red 4G LTE de Tigo disfrutas de más entretenimiento a máxima velocidad. Sumate vos también a la red más grande y poderosa del país. Una razón más para que elijas Tigo. Olvídate de las canas con Color Silk de Revlon. Conoce aquí cómo hacerlo de manera rápida y sencilla. 1. Compra tu Color Silk del tono que más te guste. 2. Aplícalo y déjalo actuar de 25 a 30 minutos. Si tienes un 60% más de canas, debes dejarlo 10 minutos más y lavarlo con agua tibia. 3. Recuerda que este proceso debe hacerse cada 22 días, ya que tu cabello continúa creciendo. Hola. ¿A dónde vas? A la farmacia. Farmacenter querrás decir, ¿no? Claro, Farmacenter. ¿Por? Porque cuando decís farmacia, pensás en Farmacenter. Dame un poquito más de garra, vamos una más con todo. Ahora. Cuando decís farmacia, pensás en Farmacenter. Bien, va de vuelta. Cuando decís farmacia, pensás en Farmacenter. Genial. Farmacenter te cuida. Lo último en tecnología visual, el más fino del mercado, está a tu alcance. Jam LED Full HD 1920 x 1080 píxeles HDMI USB. Jam, más tecnología. Representa y distribuye Globo S.A. Venga a Guazú Residencial Calle 14 a Caraí. Te ofrece lotes altos a 200 metros de empedrado con servicios de energía eléctrica y cuotas promocionales por lanzamiento. Ideal para vivir ya. Llámanos a la agencia Ciudad del Este al 500-395 o desde tu personal al asterisco lote. La loteadora inmobiliaria. Su inversión más segura en la vida. Las naftas aditivadas de Barcos y Rodados renuevan tu auto desde el tanque, porque están diseñadas para responder a las exigencias de los distintos motores. Todas otorgan una mayor potencia y protección. Gracias a los exclusivos aditivos que protegen de la formación de depósitos y limpian las válvulas de admisión, logrando así un mejor desempeño. Prolonga la vida útil de tu motor. Carga las naftas aditivadas de Barcos y Rodados. Barcos y Rodados, en tu camino siempre. Hay un lugar donde comprar te va a encantar. Contimarket.com, lo que quieras cuando quieras. Contimarket.com, fácil, seguro y todo para vos. Contimarket.com. Ingresa a Contimarket.com y sorprendete con todo lo que podés encontrar y comprar donde quieras. Contimarket.com, un servicio del Banco Continental, donde comprar te va a encantar. Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Bueno, ya sabes que en Achón te ayudan a crear tu mundo de manera rápida y sencilla, definiendo contigo tonos, texturas, accesorios, distribuciones. Achón te espera en la avenida Mariscal López, esquina Meterio Miranda. También podés comunicarte a través del 607-999 y deja que Achón te ayude a crear tu mundo. Bueno, es hora que inviertas en tu lote propio. En la loteadora inmobiliaria te invita a conocer las zonas preferidas en Alto Paraná, sobre las calles 12 y 14 a Caraí, a 10 minutos del área céntrica de la Ciudad del Este, con acceso sobre empedrado. Ómnibus en puerta, servicios disponibles, áreas verdes, estimulando así el contacto con la naturaleza, barrio formado y en crecimiento. Hace una inversión bien pensada. Llama al 061-500-395. La loteadora inmobiliaria, tu inversión más inteligente y segura en la vida.
Bueno, y lo mejor para tu fiesta, sin lugar a dudas, El Molino, toda una tradición en Asunción, Confitería El Molino, dirección España, casi Brasil, teléfono 22 53 51 20 40 31 y otros. En la web www.confiteriealmolino.com.pi. A ver, ustedes me dirán, primero, a ver, ¿qué es lo que sucedía ese día? En segundo lugar, a ver, ¿cuál es el cuestionamiento esencial, digamos, hoy de ustedes, ¿verdad? Y entonces así también ellos contestarán eso y darán también su versión de los hechos. A ver, da tu versión de los hechos y después también está el comisario que estuvo ahí, así es que completará el informe o dirá lo contrario. Correcto, no sé. Bueno, en primer lugar, yo considero que realmente hubo un error táctico. Ahí entraron 4 grupos tácticos, entraron gente de la GEO, de la policía, sí. Gente de la GEO, gente de la FOPE, gente de la GOE y gente de la especializada, en la que ellos se posicionaron dentro de un amplio territorio, sí. Boscoso, con muchos pastizales, maizales, un terreno muy accidentado, en la que ellos ingresaron antes que llegara Erben Lovera, a excepción del grupo de la GEO, al cual pertenecía Erben Lovera. Sí. Tal es así que estos grupos tácticos se manejaban en grupos de 8 a 9 o a 10. El caso de Erben Lovera tenía 10. Los grupos tácticos son boinas negras, son personas altamente especializadas para recuperar rehenes. Cuando decís llegaron antes, quiere decir que ¿cuánto tiempo? Se posicionaron. Al decir grupo táctico, a excepción el de Lovera, los demás grupos habrán llegado 1 hora antes. Como bien la palabra dice, grupo táctico, tienen que entrar sin que nadie lo vean, ejecutar lo que tienen que ejecutar y salir de la misma manera para que no queden ninguna evidencia. Así actúan los grupos tácticos. Y a su vez, los grupos tácticos, cuando mueren uno de sus camaradas, también son llevados de la misma manera. Tal es así que no existe un plano dentro de este proceso donde cayeron los policías. Hubo francotiradores que mataron a campesinos y policías. Y fue un error táctico. Y el error lo cometió Erben Lovera, porque él claramente había dicho que él no iba a traspasar el puente. El puente propiamente no existe, es un terraplén. Debajo de un montículo de tierra había un tronco de Huirapitá que tenía un hueco y corría el curso de agua muy fino. Todos llegaron trasnochados. Algunos salieron a las 8 de la noche, llegaron a la 1, a las 2 de la madrugada, a las 4, a las 5, todos los policías ya están en actividad otra vez. Grupos diversos, una cantidad de jefes, muchas cabezas. Para darte un ejemplo, en el caso de Itaipú, cuando mataron a 2 obreros frente a los portones de Itaipú, hubo un solo grupo de francotiradores que salió de Asunción para matar a Efigenia Lisboa y a otros dirigentes. Ahí salió bien la matanza. No, pero no le mataron a Efigenia Lisboa. Él se escapó porque no apareció, pero fue el mismo operativo, pero era un solo grupo, en el sentido que salió bien. No era lo que ellos querían, ¿verdad? Entonces no salió bien. Dispararon 2, mataron a 2 y después ametrallaron encima a la gente. El mismo caso, la diferencia que acá hubo un exceso de grupos especiales que no pudieron coordinar, no tenían buena comunicación, estaban trasnochados. O sea, para ustedes o para vos, los francotiradores eran de la policía. Exactamente, fueron propios policías. Tal es así que en el mismo día, en la ruta 10, casi más ocurre otra matanza entre policías. Cuando le estaban aprendiendo a 2 personas, entre ellos era Arnaldo Quintana y Neri Urbina, que estaban al costado de una propiedad sobre la ruta prácticamente. Ahí 2 grupos de policías se estaban enfrentando y las personas que iban a ser aprendidas le decían, no sigan disparando, se van a matar entre ustedes, son policías los que le están disparando. Ahí no se dio la tristeza, ¿verdad?, de lo que ocurrió por el otro lado, que realmente hubo. En primer lugar, 2 disparos de advertencia, en la cual Erben Lovera dijo, la se cliente un bocaputa 1-2, japei pea historia. Esa era la señal de la policía. La se cliente era un infiltrado que estaba en la zona, no sabemos si tenían que matarle con ese primer disparo o segundo disparo a alguien o tiraron al aire. Espera, Lovera, según vos, dijo antes que la señal iban a ser 2 disparos. La se cliente un bocaputa 1-2, en una reunión en la que participó el comisario Anoni. Él estuvo próximo a la reunión donde estaba Anoni, estaba el comisario, el comandante de la fuerza en aquel entonces de la 4ª región, Sanabria Morán, como también estaba la fiscal, escuchando
los preparativos, cómo ellos iban a matar. ¿Quién es la fiscal? La fiscal es Ninfa Aguilar, hoy día es jueza. Ajá. Bueno, y que supuestamente hubo una reunión preparatoria. Exactamente, duró 5 minutos esa reunión. En esa reunión, en una de las partes, dice Erben Lovera, la se cliente un bocaputa 1-2, pero hay historia. Pero hay otra grabación donde supuestamente dicen que iban a ir desarmados, ¿verdad? Esa es la historia para la prensa y para el público en general. Pero en esa reunión en la que participó justamente el comisario, también dijo Erben Lovera, un bocapudo de helicóptero de 10 ha violado a Seañan Putita a su vez. ¿Qué significaba eso? Que él esperaba un disparo del helicóptero y que después él iba a rematarla ahí adelante. O sea que Erben Lovera fue a matar supuestamente al hermano de Carmen Villalba, que ese grupo era manejado por la gente del EPP. Esa fue la historia que inventaron los fiscales de la zona en aquel entonces, con algunos policías. Pero los de servicio de inteligencia en ningún momento manejaron esa información. Tal es así de que cuando se van los dos representantes para negociar con los campesinos, en un hotel en Curuguatú, le recibe la fiscal Ninfa Aguilar, y le dice, bueno, no sirven que vayan a hablar con esa gente, son peligrosas. Ahí está el hermano de Carmen Villalba, están manejados por la gente del EPP, y le dice, bueno, nosotros venimos, tenemos otra información y tenemos que hablar con esa gente. Ah, es responsabilidad de ustedes. Ustedes van a ser responsables de lo que llegue a ocurrir. Yo no tengo ninguna responsabilidad, y se mandó a mudar la fiscal. Al día siguiente a la mañana se van y conversan con los campesinos. Los campesinos le piden, exhiban el título de propiedad. Esta propiedad es la finca 53, es del Estado paraguayo, no pertenece a los Riquelme. Es mentira, y si no es cierto, traigan los títulos. A ver, vamos por parte, porque si no son muchas cosas que estamos discutiendo, ¿verdad? Primero, yo de verdad, aparte de discutir de quién es la propiedad, que para mí es importante, pero es secundario en relación a qué, en relación a la vida, digamos, ¿verdad? Entonces lo que yo quiero saber primero es, a ver, ¿qué es lo que sucedió ahí? Digamos, hubo francotiradores de la policía, fueron los campesinos. ¿Por qué para mí esto es muy importante? Porque hay gente que está siendo juzgada y supuestamente podrá ser condenada, ¿verdad? Y si ellos no fueron, bueno, entonces eso sería doble tragedia, digamos, porque ya murieron personas y que sean condenadas gente que no es responsable, tampoco es bueno. Entonces quiero saber, si son esos los responsables, si en realidad va a ser muy difícil luego saber quiénes son los responsables, porque hay mucha confusión. O sea, saber más o menos a ver qué es lo que sucedió. Ante esta versión, comisario, vos qué decís, después también obviamente el ex fiscal dará también su versión, pero digo primero con el comisario porque vos estuviste ahí, comisario, ¿verdad? Estuve ahí, gracias señora Mina. Digno de una película de Rambo, la versión del doctor. ¿Vos estuviste ahí? No. No pero estuvo. Sí tenés todos los testimonios de los campesinos. No solamente las instrumentales, las armas, todo es manejado de punta a punta. Y el video donde se incrimina a Erben Lovera y al comandante de la cuarta zona, en la que ellos habían dicho que iban a matar a los campesinos. Perfecto. A ver, comisario. Solamente él escucha. Vamos a empezar, para que esta historia tenga más o menos inicio. Sí. Yo fui trasladado a la zona de Canindeyú un mes y medio antes de aquel hecho. A la semana mi jefe de policía me dice, hubo un asalto a un puesto de una estancia y vaya a verificar porque me informan de que invadieron. Bueno, agarro un vehículo, una patrullera de la jefatura de policía, me traslado a la zona, llego al lugar. En ese lugar, bueno, primeramente fui a la comisaría de la zona, como yo no soy conocedor del lugar. Sí. Le pido al jefe de comisaría, el suboficial Gauto, que me acompañe con un chofer más. Y se nos acopla una camioneta de la Brigada de Investigaciones con 3 personales más. Somos 3 vehículos, 7 personas. Llegamos al lugar. ¿Eso fue cuánto antes de eso que pasó? Eso sería como un mes, 22 días antes más o menos. Sí. Llegamos al lugar y somos recibidos con disparos.
somos recibidos con disparos. No puedo yo precisar si fueron directos al cuerpo o fueron disparos al aire, pero sí fueron... No hubo heridos ni nada en ese momento. No, porque estábamos a una distancia bastante lejana todavía. Y el grupo de Rubén Villalba venía en bloque y disparando y gritando consignas. Fuera de acá, antipatriota, pro yanqui, pro brasilero. Pero Rubén Villalba, ¿ustedes le reconocían? ¿No yo sabían? Sí. En ese momento no. En ese momento, por eso le digo, el grupo de Rubén Villalba. No le digo todavía ahora Rubén Villalba. Pero ese era el grupo de Rubén Villalba. Rubén Villalba es el hermano de Carmen. No, Nada que ver. No, porque quería saber cómo me dijeron hermano de Carmen primero, por eso no entendí. Más bien creo que es coincidencia. Ah. Yo no puedo dar esa información. Ajá. Bueno, entonces yo opto lo más sensato y le digo al personal a retirarse. Porque no estaba para moco de pavo la situación. Subimos al vehículo y salimos del lugar. Ellos haciendo hurra y disparando. Ahí sí, viendo ya que disparaban al aire y haciendo hurras. Informo yo a mi superior, que es el comisario principal Paulino Vera, en ese entonces. Informa a los estamentos a donde debe informar y una semana después me ordena nuevamente que vaya al lugar. Hago el mismo recorrido, llego a Aguaé, que es la comisaría jurisdiccional, hablo con el jefe de la comisaría y ahí él me informa de que le habían comentado, no me dijo quién le comentó, que le habían comentado que una persona apostada sobre ruta en una casilla, supuestamente vendiendo empanadas, sobre una ruta donde se pasa a 120, el que va más lento pasa a 80, que es su puesto de vigilancia. Con él tenemos que hablar para avisarle de que para que nos reciban, porque nosotros no nos íbamos para ningún procedimiento, nosotros nos íbamos para constatar la denuncia hecha por el administrador de la estancia. Bueno, hablo con ese señor, rotundamente niega, pero yo le digo, bueno, avísale. Nosotros no estamos yendo y no tenemos nada, no hay orden de allanamiento, no hay orden de desalojo. ¿Eso cuándo? Eso sería como un mes antes. Otra vez un mes antes. Y llego al lugar, ahí sí, fuimos recibidos. No a balazos, recibidos. Fuimos recibidos en el lugar donde ocurrió el hecho, del 15 de junio. Hace un mes antes. Hablando. Un mes antes. Ajá. Sí, un mes antes. En el lugar donde ocurrió el hecho después. Sí, fueron recibidos y hablaron. Fuimos recibidos por un grupo entre 80 y 100 personas, entre mujeres, niños y ancianos, y muchísimos jóvenes, a excepción de las mujeres. Los niños y los ancianos, a quienes yo le ponía más de 60 y tantos años, no tenían cubierta la cara. Los otros totalmente tenían cubierta la cara. Algunos tenían pasamontaña, algunos tenían un pañuelo, kepi, apenas se le veía el ojo. Y también Rubén Villalba no tenía nada por la cara. Él se presentó a cara descubierta, estuvimos hablando, o sea, estuvo hablando él. Yo intenté hablar porque él no me dio oportunidad, porque según él, la consigna de ellos era que no iban a salir de ahí. Que iban a disparar, a matar y a morir. Que viva el Mariscal López, que viva la patria paraguaya, fuera los invasores, fuera los colonos brasileros, fuera los imperialistas yanquis, toda esa alocución. Y bueno, yo le dije que nosotros no veníamos a discutir eso, sino queríamos constatar la veracidad de la denuncia y si es que nosotros en algo podíamos ayudarle y cuáles eran sus necesidades. No nos dijeron sus necesidades, solamente de que a ellos no se les iba a sacar ahí. Volvimos a retirarnos, yo de nuevo informé a través de la comisaría, se informó a la jefatura de policía y ellos a los estamentos. La orden de verificación de la Fiscalía
Era para como 15 días antes del 15 de junio justamente, que fue suspendida por lluvia. Se postergó para una semana después, nuevamente lluvia, y en la tercera oportunidad ocurrió el hecho. Ajá. Y en esa tercera oportunidad que ustedes se van, ¿verdad? ¿Era para qué ya se iban en la tercera oportunidad? La disposición fiscal... ¿Era para desalojo o no era, verdad? No era para desalojo. ¿Para qué era una disposición fiscal en donde se tenía que constatar si había personas en el lugar y si tenían armas. En el caso de tener armas se tenía que confiscar. Eso a mí me habían comentado, yo no llegué a ver la disposición judicial, porque fue con acompañamiento fiscal. Y eso fue lo que dijo. ¿Vos era? No, era la doctora Ninfa Aguilar, sí, en ese momento. O sea, se iban a ir ahí para... La orden emanada desde Asunción, desde el Ministerio del Interior, le estoy comentando esto de acuerdo a lo que me dijo mi jefe de policía. Claro. La orden era que teníamos que irnos desarmados. Yo le comenté al jefe de policía, esta gente nos van a disparar, porque esa era mi percepción, porque yo estuve ahí y ya nos recibieron con disparos. Y aparte de eso, de todo lo que dijo Rubén Villalba, de que no iban a salir de ahí. Bueno, pero ¿para qué se fueron a ver claramente? Bueno, ¿se fueron con una orden judicial ustedes? Fiscal. Fiscal, perdón. Bueno, sí, con una disposición. ¿Orden fiscal para qué? Para verificación e incautación de armas. Verificación e incautación verificación de armas. Si había gente en el lugar supuestamente invadida y si había armas, la incautación de esas armas. Para eso se fueron. Esa es la orden que yo recibí verbal. Verbal. ¿Y después y la bueno, fuimos... ¿Cómo? O sea, con orden verbal nomás ustedes se fueron. Claro, la orden, los documentos se manejan en un estamento superior, que era el jefe de policía. Sí. A mí ya me llegó la orden en forma verbal. Fuimos al lugar ese día, llegamos en el lugar donde brevemente pasó, hubo una formación en donde... según el doctor, se ordenó la matanza. En realidad, Lovera dijo, Anique Yambocaputi, Yaña Tendeque, Daikatuve y Esteo Ventema, que ñañe defende. Eso fue lo que dijo. No disparar. La orden era no disparar a nadie. Yo no sé en qué helicóptero estuvo el doctor Fisco, por eso que dijo que estaba artillado. Ese aparato no puede ser artillado por la poca envergadura y el poco peso que tiene. Ahora, me habían preguntado también lo de la cámara. No soy técnico para responder a lo de la cámara, si funcionaba o no funcionaba. De hecho, sí tenía una cámara. Ahora no sé si funciona. Yo iba caminando a la par con Lovera. Ya más o menos a unos 50 metros antes, un suboficial personal mío, que estaba de caqui cuando eso, porque los efectivos de la GEO y de la FOPE estaban de azul. Un personal de caqui se dirige a mí y me dice, en guaraní me dice. O sea, que estaba pesada la situación. Y yo le dije que mantenga la tranquilidad. Íbamos a un ritmo... ¿Y no le preguntaste por qué decía eso? Y es que se veía a la gente en una formación de U, porque era en U, y apuntando con armas largas, que no eran foizas, porque las foizas no escupen plomo. Por esa cuestión me dijo el personal ahí yo me retrasé para contestarle y le dije que se tranquilice, que no actúe si no recibe una orden. Al tratar de reiniciar mi marcha para alcanzarle a ellos, en ese interín en que yo estaba hablando con el personal, Lovera y su grupo llegaron hasta donde estaba Rubén Villalba, digamos en la primera línea, ahí donde cayó Rubén Villalba. Cuando intento recuperar mi frente, ya escucho los disparos. Y yo también ya recibo
impactos de bala. Y me caigo. ¿Y no viste de dónde venían? No, porque estábamos rodeados, o sea, estábamos nosotros entramos acá. Digo, no viste, bueno, o sea, yo recibí impactos del lado izquierdo. Del lado izquierdo, porque estábamos ya dentro de la herradura. O sea que esa U les abarcaba a ustedes acá, sí, hasta cierto... ¿Qué es esto? A ver, país. Policía. Y aquí Lovera y campesinos. Y esto estaba rodeado. ¿Dónde está la U acá en esta foto? A ver, para poder entender. Esta es una foto muy lejana. Ajá. A ver, no, esta pero si es la U. Ahí con esta cámara, mira. Así, pone ahí, comisario. Habría que ver así. A ver. Acá empieza la U. Acá empieza la U. Si esto si fuera en tridimensional, esto sería acá en línea recta. Y hasta acá ahí había gentes. Villalba y eso estaban ya, digamos... Pero en esa foto no hay una U, digamos, hay una línea ahí. Esto no es línea, esto se nota, porque hasta acá hay gente, esto se nota de que no es. Bueno, una semi-U, ponele, pero y acá estaban los policías, no pone otra vez ahí en la cámara, si vos nos explicás. Y allá estaban los policías también. Esto es una columna, porque el camino forma una serie está bien de... que estén los policías, pero te digo nomás, estaban los policías ahí y allá más arriba. Esto... a ver, poné hacia allá, comisario. Estos eran del otro grupo, pero los fallecimientos de los policías ocurrió acá. Villalba estaba acá. Tengo entendido de que esta movilización de este frente les tomó de sorpresa. Pero aquellos eran policías también, ¿verdad? Esto sí. Bueno. Pero el enfrentamiento ocurrió acá. ¿El enfrentamiento ocurrió dónde? Ahí acá, en el medio. Acá. No es en el medio. El medio sería más o menos esta zona. Sí, bueno, ahí en el medio, digo, en el medio de los dos círculos. Bueno, a ver, sigan explicando de todas maneras. Bueno, entonces es una imagen, estas fotografías para una mayor dimensión tiene que ser tomadas del aire, no en plano. Bueno, espera, ¿y ahí qué pasó? Vos escuchaste el disparo y ese fue el disparo primero que se supone que... Yo escuché un disparo ya seguido después de una ráfaga en el cual yo también ya caí. Ya no vi más nada porque eran pastos altos. O sea que vos no viste que cayó Lovera. No, yo no he visto que haya caído, a excepción de uno que estaba enfrente mío, un personal policial que ni sé quién era. Bueno, a ver, estas son las dos versiones, después el padre Oliva y el fiscal también dirán, a ver, por qué el padre Oliva está preocupado, por qué viene a este programa, y el fiscal, ex-fiscal, también nos explicás por qué dejaste el caso y todo esto, ¿verdad? Ahora, porque no sos actualmente el fiscal, ahora sos viceministro. Bueno, atención, ya saben que para construir tenés a Mateco Materiales de Construcción. Cuando de construcción se trata, no dudes. Mateco, materiales de construcción, calidad y cantidad en todos sus productos con garantía y entrega inmediata. Alquileres de equipos, servicios de grúas, contenedores, fletes y todo lo que precises para tu obra. Stock permanente desde el cimiento hasta el techo. Encontrar todo en un solo lugar. Avenida Madame Lynch, casi Eusebio Ayala. Teléfono 501-700. Mateco, calidad y sobre todo cantidad garantizadas. Bueno, y en Pharmacenter, el mejor regalo para mamá y papá viene en la canasta que los cuida. Si sos cliente fiel, por cada 50.000 guaraníes de compra, generás un cupón electrónico para ganarte una de las 20 canastas para mamá y 20 canastas para papá en su día. Además, si compras productos de las marcas aliadas, tenés doble chance de ganar porque tenés doble cupón. A mamá y a papá regalás salud. Pharmacenter, como siempre, nos cuida. Bueno, si sos de esos obsesivos con todo lo que tenga que ver con las redes sociales, internet, y te gusta mantener actualizadas tus redes, aprovecha ahora el Corte inclusive y actualiza más rápido de lo que te imaginas tu Twitter, tu Facebook y revisa tu mail. De todo vas a poder hacer con la red 4G LTE más poderosa del Paraguay, el 4G LTE de Tigo. Envía un mensaje sin costo con la palabra 4G al número 458 o ingresa a tigo.com.pi/4G
/chequeo y prepárate a disfrutar de esta experiencia. En Tigo, ya sabes, el centro sos vos. Pausa y enseguida volvemos. Plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti. Dale día libre a la experiencia para comentar. ¿Cómo debes aplicar Color Silk en tu cabello? Si tienes un cabello largo, recuerda que necesitas hasta 3 cajas de tinte. Cabello mediano, 2 cajas y cabello corto, 1 caja. Recuerda que tinte no aclara tinte, lo que significa que un cabello con tinte oscuro no puede aclararse con un tinte claro. Tigo te trae la red 4G LTE más grande y poderosa del país. Y ahora, más de 3 millones de paraguayos disfrutan de la mayor cobertura. Una razón más para que elijas Tigo. ¿Ashley? ¡Hey, hola! ¿A dónde vas? ¿A la farmacia? Farmacenter querrás decir, ¿no? Claro, Farmacenter. ¿Por? Porque cuando decís farmacia, pensás en Dame Farmacenter. un poquito más de garra, vamos una más con todo. Ahora. Cuando decís farmacia, pensás en Farmacenter. Bien, va de vuelta. Cuando decís farmacia, pensás en Farmacenter. Genial. Farmacenter te cuida. Lo último en tecnología visual, el más fino del mercado, está a tu alcance. Jam LED Full HD 1920 x 1080 píxeles HDMI USB. Jam, más tecnología. Representa y distribuye Globo S.A. Hay un lugar donde comprar te va a encantar. Contimarket.com, lo que quieras cuando quieras. Contimarket.com, fácil, seguro y todo para vos. Contimarket.com. Ingresa a Contimarket.com y sorprendete con todo lo que podés encontrar y comprar donde quieras. Contimarket.com, un servicio del Banco Continental, donde comprar te va a encantar. Venga Guazú Residencial Calle 14 a Caraí. Te ofrece lotes altos a 200 metros de empedrado con servicios de energía eléctrica y cuotas promocionales por lanzamiento. Ideal para vivir ya. Llámanos a la agencia Ciudad del Este al 500-395 o desde tu personal al asterisco lote. La loteadora inmobiliaria. Su inversión más segura en la vida. Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Bueno, necesitas un préstamo rápido. Conti Flash, atención, más rápido que una selfie. Acércate a las sucursales del Banco Continental y solicita tu préstamo de 5 a 20 millones hasta en 36 cuotas. Para más información ingresa a www.bancocontinental.com.pi y entérate más de este producto. Conti Flash. En un flash tenés el crédito. Bueno, ¿sabes qué? Te podés proteger todo el año. Atención, porque es importante que lo hagas desde ahora. Apelsin C vitamina C de 1 gramo. Apelsin C Vitamin es importante para prevenir los síntomas del envejecimiento, los síntomas del caimiento físico y mental y estimular las defensas previniendo los resfríos. Apelsin C Vitamin no contiene azúcar y no contiene gluten, por lo tanto diabéticos y todo esto pueden tomarla también. Apelsin C en su presentación de 20 tabletas efervescentes. Apelsin C Vitamin calidad FAPASA, líder en certificación internacional de venta libre en farmacias. Bueno, después de escuchar estos dos relatos, porque yo le quiero después preguntar, obviamente, cosas sobre este relato, quiero escuchar cuál es tu preocupación, Payo Oliva, en relación a este tema. Mira, mi preocupación es triple. Sí. Primeramente, como ciudadano, como sacerdote, siento mucho estas muertes de policía y de campesinos, todos paraguayos. Sí.
No hemos nacido para matarnos entre nosotros, ¿eh? Por lo tanto, lo siento eso mucho. Segunda cosa, yo creo que esto fue una intención de allanamiento, que es distinto que desalojo, y que estuvo mal hecha. Sí. Ahí pasó algo, demasiados líderes se confundieron, se adelantaron antes de tiempo a disparar los 2 tiros esos, se pusieron nerviosos y se mataron todos. Para mí, la policía fue muerta por la policía en ese enfrentamiento imbécil, que no se había de haber dado entre los dos. Había campesinos que murieron también, claro, en ese enfrentamiento. Segunda cosa, sí. ¿Por qué se investigó solamente la muerte de los campesinos, de los policías, y no la muerte de los campesinos? Tercera cosa, en el juicio se quiere probar que los campesinos fueron los culpables que mataron a la policía. Las escopetas de los campesinos eran de matar conejos. La artillada fuerza de fusiles, y no metralleta, no sé, pero de fusiles con mira así para disparar justamente, los llevaba la GEO y la FOPE. Entonces todo esto se solucionaría si se demuestra los cadáveres que tienen dentro, las balas, los balines de los campesinos, o tienen dentro las balas de potente calibre de la policía. ¿Y no se demostró que tienen dentro? No le hicieron la autopsia contra toda ley. ¿A quién no le hicieron la autopsia? ¿A los policías muertos? A nadie. A nadie. Le dieron una visual, le dieron la vuelta para arriba y para abajo, le sacaron placas radiográficas, pero cuando hemos pedido esas placas, se han perdido también. Ahí que se han perdido muchas cosas. Esas placas podrían haber dicho si las balas eran balines o balas largas. Entonces, este abogado que tengo a mi derecha, le escuché decir, bueno, pues entonces, necropsia, que se haga una autopsia a los muertos. Eso es triste, es penoso. Y se verá en la caja allí si hay balines o hay eso. Entonces la fiscal actual levantó la mano y dijo, no, me opongo. ¿A la necropsia? A la necropsia. ¿Y después? ¿Por qué? Por respeto a los cuerpos de los policías, por respeto a los que van a ser condenados injustamente, se debía haber hecho eso para ver quién tiene la culpa. Y el jefe del tribunal, pues, accedió a lo de la fiscala. O sea que hasta que no se vean las balas que están en las cajas muertas de risa allí, si son los balines de los campesinos o las balas de fuerte, potente fuerza de la policía, no vamos a saberlo. Entonces se va a condenar a personas sin saber eso. No me explico eso. A ver, fiscal, el temor del padre Oliva es legítimo en el sentido, digo, me imagino que ustedes tampoco estarán de acuerdo en condenar a personas, ¿verdad? Porque la libertad es demasiado importante como la vida, ¿verdad? De condenar a personas sin tener la precisión. Y ya escucharon ustedes. Quisiera saber esto que él, sus dudas, digamos, vos que manejás el caso, a ver si es así realmente, si estas cosas que él dice que no se hicieron, no se hicieron. Bueno, Lina, vamos a hablar de lo que corresponde estrictamente en derecho desde el punto de vista jurídico y hablar y apartar lo que es un chismerío o una película inventada por la defensa, ¿verdad? Que es lo que el abogado defensor dijo en su momento. Vamos por partes, ¿verdad? En su momento la defensa había manifestado que hay un video en donde se le puede escuchar al subcomisario Herben Lovera en ese momento dar la orden de matar a campesinos, y es donde también formó parte el comisario Andoni, que por cierto es muy difícil tener a su vez un testigo y víctima de un proceso como este de tal magnitud, Mina, porque él fue herido en el momento, ¿verdad? ¿Y vos decís que no existe esa orden? O sea, que lo que dijo el doctor... Mira, no existe. Para ser más claro, es el video que vos exhibiste en tu programa de entrada.
Y se escucha en ese video cuando el subcomisario Erben Lovera dice, vamos a entrar sin armas, químico agresivo, y en el último caso va a entrar grupo táctico, dice. Y se escucha esas palabras, ese video que se está viendo en el fondo. Ese es el video. A ver, un segundo, ¿y en cuál es lo que vos decís, doctor? En este video se ve a Erben Lovera que tiene un arma y siempre dijeron que entró sin arma. No, esa era eso que vos decís que... Ahí, que en este video, en este mismo video, Erben Lovera dice... Las dos cosas. Anoni está un poquito más lejos, se ve que está un poquito más lejos. Pero ahí está la fiscal, ahí es donde se planifica. Inclusive, el propio comandante de la policía dice en voz baja, pero se escucha, Seambo Capuana 03 Retaguardia 10, PAC la ¿Y ustedes tienen ese audio? Está ofrecido como prueba. Está ofrecido como prueba. Ahora, Erben Lovera dice lo que dice el fiscal, pero a viva voz, cuando se retira ahí, a viva voz dice... Bueno, la idea es lo siguiente, Pepe que o sea, dice dos cosas entonces. Dice dos cosas, uno para la prensa y otro es la reunión cerrada. Bueno, espera, ¿y ustedes tienen la grabación corroborada de la reunión cerrada? Tenemos ahí. ¿Existe en el expediente, fiscal? Mina, no existe tal video. No existe tal grabación. No existe. A ver, ¿existe o no en el expediente? Se ingresó como prueba y en ningún momento yo le acusé... O sea, que no traté de atacar personalmente, que vi películas de Rambo, que esto... No, pero eso está en el expediente. Ingresó y estando él como fiscal se admitió. Él ingresó una prueba instrumental. ¿Qué me dicen? Bueno, no entiendo. Podemos escuchar ese. Es breve. Pendiente los eran el grupo que va a entrar al frente. Y la idea es la siguiente, el grupo antimotín con montada. Me atropellan. Ustedes de ese lado, nosotros de ese lado. Cuerpo a tierra ya lo deja y si queda problema de balín de goma y ya les dio Y el grupo táctico, tanto de la FUME como de la FEO, vamos a tener la guardia por si haga falta. Anónimo, a tu cargo. A tu cargo. Ahí no está completo ahí. Ese video no está completo, está cortado. Este es el video. Podés entrar los 5 minutos antes de la muerte de los policías. ¿En dónde está esto? En YouTube, entras. ¿Pero en qué parte entro? Y solamente así, entrar en YouTube y colocar los 5 minutos antes de la muerte de los policías, Curubatú. Y ahí vas a escuchar todo el video. A ver, poner está cortado. Mientras tanto. No, pongan ustedes y escuchen a ver si es así. Bueno, a ver, de todas maneras, continuemos porque después el tiempo se inclusive en esa parte dice claramente, Pepe atropellamos violado, se ha violado. ¿Qué clase de procedimiento eso no pacífico? Significa vamos a matar como expresó la defensa en ningún momento, Mina. Mienten, pero en el video desde todo punto de vista. Lo que dice el sacerdote al mencionar que no se hizo la autopsia en la investigación es un error en derecho, en un juicio oral, es un error técnico jurídico lo que expresó el sacerdote. Se hizo la autopsia, tenemos los balines. ¿Se hizo la autopsia? Se hizo la autopsia. Miente la fiscalía. Hay documentos. El que hizo fue observación Pablo Lemir y extracción supuestamente proyectiles. El fiscal miente. Se hizo la autopsia, se trajeron los balines, Mina. Mentira. A ver, se hizo la autopsia y no se hizo la autopsia, algo demasiado material es la autopsia. Se hizo todo. No. Se hizo todo y está en la carpeta de investigación fiscal. ¿Qué es lo que la defensa pretendía? La defensa pretendía volver a hacer una autopsia de la autopsia. Miente. Durante el transcurso del juicio oral, sí es lo que manifestó él en el Hay juicio oral planteado. Hay que preguntarle a Pablo Lemir, él mismo dijo, no se hizo propiamente una ahora mismo autopsia. A Pablo Lemir, por favor, al aire. No se hizo propiamente una autopsia, lo que hicimos fue examinar el cadáver y extraer los balines. ¿Por qué? Porque el fiscal no pidió autopsia. A ver, pero les pregunto una cosa, porque yo de verdad quiero saber. Cuando se miran los cadáveres y se extraen los balines, eso no significa autopsia. Hay que abrir. Se sacaron todas las muestras, Mina. Es más, mira. Hay que abrir las 3 cavidades, cabeza, tórax, abdomen. Y no se hizo eso. No se hizo eso, y si hay en alguna parte abrir y hacer disección a fin de determinar. Es más, sí, se hizo, Mina. Es más, pudimos comprobar y determinar que de una de las armas utilizadas en el lugar, uno de los efectivos policiales fue muerto por una de esas armas, coincidiendo calibre de una de esas armas que tenía que estaban en el lugar, en el lugar donde fueron abatidos los policías, tanto policías como campesinos. Armas de campesinos. Te explico. Esa arma supuestamente se le robó, se le robó a un tal Carajallo,
jefe de seguridad de la estancia Campo Morumbí. Hace una denuncia de robo de una escopeta de un calibre 38, el famoso que aparece en el video, pero no llevó su cédula, no ratificó en la denuncia y a la hora, la verdad, que se le llama a testificar, lo hicieron desaparecer. A ver, no ¿cómo está. esto, comisario? ¿Es así? Sí, existe la denuncia en donde esta gente atropellaron el puesto de la estancia en donde con el frío de esa época y a esa hora porque fue de madrugada. Bueno, pero ¿y esta arma? Sí, le voy a comentar. Le expulsaron de la casa a la pareja hasta la estancia que dista unos 5 kilómetros. En la denuncia este señor dice, confirma y ratifica de que le robaron una escopeta recortada calibre 12 y un revólver. Ahora el calibre del revólver no me acuerdo, creo 38. Es más, ahora, en la primera visita cuando yo hablé con Villalba, sí he visto una escopeta calibre 12 del tipo que describió. Con eso no digo de que esa sea el arma. Armas cortas no he visto porque eso se puede llevar debajo de las camisas, pero sí he visto tipos de rifles del tipo Winchester del calibre 38. A ver, ¿qué querías acotar? Es más. Sí. Espera, se hizo la autopsia, se hizo se hizo trajo toda la y se inspección, tienen todo. las balas. Mira, con respecto... Espera, y las balas que se tienen. Sí, se que tienen, según todas vos, se espera, tienen. y las balas que se tienen, según vos, ¿son balines o balas? Balines y proyectiles múltiples, que eran de escopeta y también de este revólver, que demostrándote nuevamente cómo miente la defensa, porque realmente lo que está haciendo es mentir ahora más que nunca públicamente, el propio testigo, o sea, la propia persona que fue víctima de ese asalto que hizo, que mencionó el comisario Andoni, fue a fiscalía a prestar declaración testimonial y al exhibirle el arma dice, sí, esta es mi arma. Sin cédula, y nunca ratificó, y no Sí, tiene esta es mi registro Bueno, pero del vamos a arma. suponer que sea su arma y que la hayan robado. ¿Y? Le robaron el arma en el lugar Sí. del hecho, Y se que fue quedaron. utilizada, fue disparada y mató a un policía. Ajá, bueno, espera, para ahí. La necropsia, entonces ustedes sí se opusieron, digamos, ¿verdad? Yo ya no estaba. Ah, vos ya no Yo no estabas. estaba. Por Pero objetivamente, totalmente impertinente. Ajá. Bueno, ¿por qué se investigó solamente la muerte de los policías y no de los campesinos, como dice el padre? Es importante esa pregunta y habla del desconocimiento total del macro de lo que es la causa por parte de la defensa Mina. Porque sí existe una denuncia sobre derechos humanos investigada por la Unidad Especializada de Derechos Humanos, donde investigaban a los policías. Esa es otra causa. Otra O sea, se denuncia. abrieron dos causas. Dos causas. Pero Y la fiscalía no, la fiscalía pero no estamos abrió. diciendo- La fiscalía no abrió. No. Hizo una investigación parcial. ¿Quién? ¿Vos, la fiscalía? Así mismo. Mina, yo no hice la investigación, es lo que te 6 estoy policías explicando. murieron Y le y estoy los 11 explicando a la campesinos defensa. Ya sé, pero vos tomaste entonces solo la causa... Solamente el homicidio doloso, espera, invasión de inmueble espera, ajeno. pero de los policías. La que Claro, vos y hay tomaste. otra por qué? denuncia. ¿Y la otra que Seis pasó? Y hay boinas otra negras. denuncia. ¿Pero y qué pasó con la otra? Pero yo no puedo saber porque yo no llevé la causa. Lleva Eso una lo lleva unidad el especializada organismo en de derechos humanos, pero no tiene nada que ver con la fiscalía. Y se mataron 6 Unidad boinas negras. especializada de derechos humanos de la Fiscalía General del Estado, Mina. No una fiscalía que inventa la defensa. A ver, un ratito antes, por favor. ¿Estás, doctor Lemir, ahí? Buenas noches. Buenas noches, Mina. Un saludo a vos y al panel. Una pregunta así concretísima. A los cadáveres de Curuguatí, digamos, sean campesinos o policías, pero sobre todo policías, ¿se le hizo la autopsia? Lo que se hizo, Mina, a todos los cadáveres fue una extracción de evidencia no biológica. Ajá. Específicamente estamos hablando de la extracción de las esquirlas o las municiones que tenían los cuerpos. O sea, no se hizo autopsia. Obviamente, espera un ratito. Sí. Obviamente para eso teníamos que abrir los cuerpos. No se hizo las autopsias tradicionales donde se abren las 3 cavidades corporales. Se abre en este tipo de casos la parte pertinente a donde están las lesiones. Entiendo. Si las lesiones están en tórax y en abdomen, se abre tórax y abdomen. Si están en cráneo, se abre cráneo. A eso se denomina autopsia mínima también. Ahora, de todas maneras, ese tipo de autopsia que hiciste, digamos, o sea, esa extracción,
cortaste donde había entrada de bala, digamos, ¿verdad? En la entrada y en el trayecto, obviamente. Eso te iba a decir. ¿Y todo el trayecto también? Todo el trayecto completito hasta encontrar el proyectil si es que era pertinente sacarlo. O sea que te pregunto, en estos cuerpos, ya obviamente, vos extrajiste todos las balas, balines o lo que sea, o sea, no quedó en el cuerpo, no hay posibilidad que hayan quedado otras balas, ¿verdad? ¿O sí? Sí, en el caso de los policías sí pudieron haber quedado, y te explico por qué. Los policías, excepto uno, no me vayas a preguntar ahora mismo el nombre de quién era, pero excepto uno de ellos, todos tenían munición de escopeta. Es decir, estamos hablando de perdigones o de postas. La munición de escopeta tiene una característica. Como las escopetas no tienen estriación interna, es decir, los tubos cañones no tienen estriación, la munición no puede ser identificada como perteneciente a un arma en específico. Lo máximo que se puede hacer es sacar los perdigones o las postas, pesarlas, y entonces a partir de ese momento el balístico sabe de qué calibre era la escopeta, pero no te puede decir pertenecen a la escopeta tal específicamente. Entonces, con sacar una muestra relevante de los perdigones, ya se puede hacer ese proceso balístico de pesado y saber a qué calibre correspondía. Bueno, humanitaria, no perdón, era pertinente de repente si es que teníamos municiones en los huesos, en el cuello, en las vértebras, etcétera, destripar totalmente el cuerpo, si ya teníamos una muestra eficiente como para hacer ese análisis balístico. No sé si me explico. A ver, un ratito. Pero de todas maneras, ¿qué pasó con las ¿qué pasó con las placas radiográficas? Preguntan acá. Sacamos la placa radiográfica y tomamos fotografía de la placa radiográfica y posteriormente esas placas se entregan a la unidad penal. La fiscalía no presentó. Y la fiscalía no presentó, bueno, pero eso que tiene que ver con la EMIR, le pregunto. Sí. No entró, no ingresó como prueba. Instrumento. ¿Por qué no ingresó? Todo lo que está manifestando el doctor Lemir está todo en la carpeta fiscal. Mira, acá es mentira, no clara existe. una situación. Ninguna placa radiográfica. Acá está hablando, la defensa está hablando de un helicóptero artillado. No, pero vamos a lo de la placa primero. Está todo lo que se hizo con los cuerpos, Mina. Se solicitó y no está. Está agregado en la carpeta fiscal. Independientemente, en el caso hipotético de que se haya obviado por tal o cual circunstancia, porque la... no, pero ¿por qué no está? No, yo quiero pero saber te cuento, eso. te comento. ¿Está o no está? Todo lo que... ¿Está o no está? Toda ya la se pericia. le solicitó al tribunal y no están. No están. Puedo decir que está. Toda yo voy a averiguar esto. Toda la pericia, Bueno, todo no sé lo quién que de hizo los la dos todo está, Mina. Independientemente de eso, la defensa puede ejercer su derecho y solicitar dónde está esto, archivo, si quiere el laboratorio forense. Tenía que estar en el expediente y no están. ¿Y no pidieron ustedes? Solicitamos y no están. El EMIR se comprometió a llevar. A ver, doctor, ¿vos tenés por si acaso? No sé con quién está diciendo que yo me comprometí, pero yo lo que me comprometí es a enviar todas las imágenes que tenía y envié todo. Claro. Ahora yo te pregunto, ahora me acuerdo de la pregunta que te quería hacer cuando el doctor me... El primer caído, digamos, que es Lovera, el primero, ¿verdad? No se sabe quién fue el primero. Bueno, no importa, Lovera, porque supuestamente es Lovera. Yo quiero saber, Lovera tenía... De él sí te acordás de la extracción, semi-autopsia, ¿cómo se llama? ¿Quién les trajo? Espera, ¿qué clase de balas tenía Lovera, doctor? Escopeta, Mina. ¿También de escopeta? Sí, señora. ¿Quiénes trajo los proyectiles? Otro forense, el doctor Pablo Lemir, Irala. Dijo que tenía 4 de Orificio bala entrada. y un refilón. Pero de bala grande, ¿cómo 2 forenses dicen lo contrario? A ver, ¿cómo esto? Porque acá dice el país, Oliva, que otro forense, ¿cómo se llama? Irala, dijo que tenía... 4 orificios de entrada. 4 orificios de entrada de bala. Y uno refilón. Que no era escopeta. A ver, Mina, yo creo que eso es fácil de entender para cualquiera. Los forenses, cuando hacen un examen, incluso yo, cuando hacía exámenes preliminares en el lugar del hecho, puedo perfectamente cometer errores de apreciación. Para eso
se hace el procedimiento de llevar a la morgue, sacar placas radiográficas. En la morgue de Curuguatí eso. Y hacer todo el examen interno de sacar las municiones, etcétera, etcétera. Es la misma cosa que cuando vos te vas a un médico estando vivo, él tiene un diagnóstico presuntivo y después te pide la radiografía, te piden los estudios, etcétera, etcétera, y ahí confirma el diagnóstico. Él dijo que tenía 10 orificios de entrada. Pedirse que un 10, médico forense en el lugar del hecho tenga visión de rayos X para saber qué se encuentra dentro del cuerpo. Ahora, es doctor, presuntivo. Doctor, disculpame porque lastimosamente se me va el tiempo y la verdad que tendríamos que hacer Curuguatí 2. Dice que es tiene demasiado corto. Él dijo que tiene 10 orificios de entrada. ¿Cuántos orificios de entrada tiene Lovera? ¿Tenía? No recuerdo en este momento, mira, tengo que mirar. En el tribunal dijo 10. En el tribunal dijo 10, ahora no recuerda. Y el otro forense que le examinó en Curuguatí le examinó en la morgue de Curuguatí y dijo que había 4 orificios de entrada. Y Pablo Lemir dice que tiene 10 orificios de entrada. Las grandes contradicciones. Bueno, doctor, ¿vos crees que es necesario hacer una necropsia como pidieron ellos? O sea, para poder terminar o tener mayor precisión, como vos mismo decías, hay algunas partes que, bueno, que quedaron, pudo haber quedado balas, digamos, adentro, porque vos no la abriste del todo. Sí, de hecho no es que pudo haber quedado, sé perfectamente que quedaron balas. Ajá. O sea que podría hacer... Quedaron municiones porque, como te acabo de decir, a mí y a todos los que estábamos ahí nos parecía absolutamente impertinente destrozar totalmente el cadáver para tener una evidencia no se que sabe ya quién retiró los proyectiles. ¿Y los proyectiles quién llevó? ¿Quién retiró del cuerpo? No, del cuerpo, Del ellos. cuerpo, no, pero no dice quién de los forenses. ¿Quién le sacó? ¿Quién retiró los proyectiles? No sé por qué esto va a ser importante. ¿Quién retiró? ¿Quién extrajo la bala? ¿Vos, doctor? El equipo, se conformaron, como tenemos que tener en cuenta que eran demasiados cadáveres, se formaron varios equipos, cada uno integrado por 2 forenses, por lo menos teníamos permanentemente 3. ¿Quién extrajo? ¿Quién extrajo? El equipo técnico nadie se forense responsabilizó de quién encarga extrajo. de hacer ese tipo Eso es demasiado de fácil, se miran las actas de procedimiento y se ve quién firmó. No dice. ¿Quién extrajo? No dice. El equipo nomás dice. Bueno, doctor, lastimosamente se me fue el tiempo, así que te vamos a volver a molestar en cualquier momento con más dudas al respecto, ¿sí? Cuando quiera, Mina, para vos y mi respeto para todo el equipo y para todos los panelistas. Te agradezco mucho. Tengo que ir a una breve pausa, gente, lastimosamente es así, y luego quiero hacer algunas preguntas más. Pausa. Plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti. Dale día libre a la experiencia para comentar. ¿Jazmín? ¡Hey, hola! ¿A dónde vas? ¿A la farmacia? Farmacenter querrás decir, ¿no? Claro, Farmacenter. ¿Por? Porque cuando decís farmacia, pensás en Dame Farmacenter. un poquito más de garra, vamos una más con todo. Ahora. Cuando decís farmacia, pensás en Farmacenter. Bien, va de vuelta. Cuando decís farmacia, pensás en Farmacenter. Genial. Farmacenter te cuida. Lo último en tecnología visual, el más fino del mercado, está a tu alcance. Jam LED Full HD 1920 x 1080 píxeles HDMI USB. Jam, más tecnología. Representa y distribuye Globo S.A. Hay un lugar donde comprar te va a encantar. Contimarket.com, lo que quieras cuando quieras. Contimarket.com, fácil, seguro y todo para vos. Contimarket.com. Ingresa a Contimarket.com y sorprendete con todo lo que podés encontrar y comprar donde quieras. Contimarket.com, un servicio del Banco Continental, donde comprar te va a encantar. Olvídate de las canas con Color Silk de Revlon. Conoce aquí cómo hacerlo de manera rápida y sencilla. 1. Compra tu Color Silk del tono que más te guste. 2. Aplícalo y déjalo actuar de 25 a 30 minutos. Si tienes un 60% más de canas, debes dejarlo 10 minutos más y lavarlo con agua tibia. 3. Recuerda que este proceso debe hacerse cada 22 días, ya que tu cabello continúa creciendo. Con la red 4G LTE de Tigo disfrutas de más entretenimiento a máxima velocidad. Sumate vos también a la red más grande y poderosa del país. Una razón más para que elijas Tigo.
Venga a Guazú Residencial Calle 14 a Caraí. Te ofrece lotes altos a 200 metros de empedrado con servicios de energía eléctrica y cuotas promocionales por lanzamiento. Ideal para vivir ya. Llámanos a la agencia Ciudad del Este al 500-395 o desde tu personal al asterisco lote. La loteadora inmobiliaria. Su inversión más segura en la vida. Las naftas aditivadas de Barcos y Rodados renuevan tu auto desde el tanque, porque están diseñadas para responder a las exigencias de los distintos motores. Todas otorgan una mayor potencia y protección. Gracias a los exclusivos aditivos que protegen de la formación de depósitos y limpian las válvulas de admisión, logrando así un mejor desempeño. Prolonga la vida útil de tu motor. Carga las naftas aditivadas de Barcos y Rodados. Barcos y Rodados, en tu camino siempre. Hay un lugar donde comprar te va a encantar. Contimarket.com, lo que quieras cuando quieras. Contimarket.com, fácil, seguro y todo para vos. Contimarket.com. Ingresa a Contimarket.com y sorprendete con todo lo que podés encontrar y comprar donde quieras. Contimarket.com, un servicio del Banco Continental, donde comprar te va a encantar. Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Bueno, a ver, nos quedan lastimosamente solamente 8 minutos. ¿Cómo está la situación jurídica ahora? ¿En qué estadio está, digamos, el proceso, doctor? Bueno, quedan algunas instrumentales, algunas testificales, después la reconstrucción y eventualmente si van a declarar los procesados y después ya entramos en lo que serían los alegatos finales. ¿Y eso en tiempo más o menos cuánto lleva? No 1 mes y medio a 2 meses máximo. 2 meses. Máximo. Y después de todo eso, ¿qué es lo que ya viene? ¿La sentencia? Y después ya viene la sentencia. O sea, en 2 meses aproximadamente tendríamos que tener sentencia. Así mismo, salvo que haya una recusación o algún problema con el tribunal o que se anule por algunas cuestiones X. Ajá. Pero creo que eso no se va a producir. ¿Cuántos abogados tienen los campesinos? Ahora quedamos 5. ¿5 de cuánto que eran? Bueno, empezamos inicialmente 6, pero en el 9º mes uno de ellos tuvo que renunciar a consecuencia de que no es todo voluntariado. ¿Y vos estás desde el principio? Yo entré en el mes de agosto porque anteriormente estuvieron 2 abogados que fue Guillermo Ferreiro y también Morales con su hermana. Ajá. Ellos renunciaron, no es que renunciaron, sino que los procesados le revocaron el poder porque estaban todos sumariados. Y esos abogados fueron sumariados por la Corte, a pedido de la Fiscalía, por todos los incidentes planteados que corresponde dentro del derecho penal, solicitar incidente de nulidad, inclusión probatoria, y el tribunal, en este caso el juzgado de garantía, en ningún momento dio ninguna de las de los incidentes. ¿Cuántos son los que están juzgados? Digamos? En este momento son 12. 12 Hay una menor, 13 en total creo que quedan todavía. Hay una menor a quien le caucionaron para que le den la libertad con una condena de 2 años a fin que le acusa a Rubén Villalba comisión con un menor también que está en libertad en este momento. Quedan 12 entonces. Quedan 12. ¿Y vos sos el abogado de los 12 o de algunos? No. Yo estoy en la defensa de Rubén Villalba, de Dolores López, Fanny Olmedo, Arnaldo Quintana y el señor Felipe Valmoris. Ajá. Bueno, vos ya saliste ¿era fiscal hasta cuándo del caso? Porque no eras al principio y tampoco al final, digamos, ¿verdad? Porque al principio estaba Ninfa. Al principio fue otra colega. Sí. Posteriormente entro yo. Ajá. Y voy todo el proceso, toda la etapa investigativa, toda la etapa de la audiencia preliminar, hasta el inicio del juicio oral y público, hasta que después asumo el Viceministerio de Seguridad Interna, Mina. Bueno, y ya no tenés más nada que ver con el caso. No, actualmente ya no. Vos, comisario, estás en situación de retiro y interveniste en este caso, digamos, judicialmente como testigo o como qué. No, ¿Te llamaron como testigo? Yo intervine en el juicio como testigo nombrado por la Fiscalía. Sí. Y como parte del procedimiento aquel 15 de junio. Bueno, País, lo que quieras decir en este... Lo que quiero decir, que yo he seguido de cerca todo este asunto y creo que son inocentes. No se puede probar.
No le echo la culpa a la policía como tal, no, son víctimas también. Pero allí hubo algo que se hizo mal. ¿Quién hizo mal, decís? Pues Lovera se metió donde no tenía que meterse, sonaron los tiros antes de tiempo, los 2 tiros que iban a sonar, y se armó desde una esquina a otra mutuamente. Pero vos crees que cuando vos sí sonaron los tiros, o sea, vos crees entonces que los policías se fueron de hecho a matar a los campesinos o qué? Empezaron a disparar. Tenemos los tiros grabados, ¿eh? Son 2 tiros, otro más, y y se paran unos tiritos sueltos y se acabó. Ahí mataron a 17 personas, es triste. ¿De los cuales cuántos campesinos y cuántos policías? ¿6 campesinos? 11 civiles y 6 policías de policía. Bueno, se me fue el tiempo, yo de verdad entiendo la preocupación, sea del país Oliva o de quien sea, digamos, porque perder la libertad y perder la vida son 2 cosas demasiado sagradas, ¿verdad? Yo sinceramente no sé quién es inocente, ni los conozco a los que están ahí presos, por lo tanto jamás diría que son ni inocentes, pero tampoco diría que son culpables. Pero de verdad lo que sí me doy cuenta, las pocas veces, porque yo no estoy adentrada en el tema, les digo sinceramente, también a ustedes honestamente, no manejo todos los datos, o sea, no hice un seguimiento del expediente, ni todas estas cosas que ustedes tienen, ni lo que ellos dicen, etcétera, pero de verdad creo que ciudadanía toda debemos preocuparnos sobre el caso, sobre todo a 2 meses de la sentencia, porque a mí sinceramente, primero comparto sí con el país Oliva, lamento la muerte de los 17, ¿verdad? De los policías y de los campesinos. O sea, no vale la pena, gente, jugarse la vida por nada. La vida está por encima absolutamente de todo, ¿verdad? Pero creo que hay demasiados lagunas, ¿verdad?, en esta investigación. Por lo menos cuando ellos hacen, obviamente en forma interesada, porque podemos decir que el abogado obviamente tiene interés de defender a su defendido, ¿verdad? Pero no veo tampoco respuestas, no siento respuestas tan claras. Yo creo que va a ser tan difícil, sinceramente, ¿verdad?, saber quién empezó a disparar. Demasiado difícil va a ser saber eso, sinceramente. Ahora, lo que yo creo que una vez que alguien que efectivamente empezó a disparar, ahí yo creo que se armó un verdadero quilombo, para no decir esa palabra. Es que se sabe, Mina, se sabe. Entonces ahí, el hecho que vos encuentres, inclusive, vamos a suponer que sea cierto, esto que dice el Emir y que el doctor pone en duda, pero que haya balines de escopeta. Pues lógico, yo creo que ahí ya dispararon todos contra todos, te digo sinceramente. O sea, los campesinos, los que tenían escopetas, seguro que lo han disparado. Yo les digo, si estaba ahí y era una de las ocupantes, iban a disparar, te digo sinceramente, ¿verdad? Y si soy policía, también iba a disparar, porque me iba a defender, ¿verdad? O sea que digo, yo creo que ahí lo que tenemos que saber, y va a ser tan difícil, quién empezó eso. Los campesinos no dispararon. Porque puede ser, campesinos no puede dispararon. ser desde un campesino, que yo diría, sinceramente, si es así, un idiota el campesino que lo hizo, porque habiendo tanto policía, solo un campesino imbécil puede hacer eso, pero pueden haber campesinos imbéciles. Pero vamos a suponer hipótesis 1. Hipótesis 2, que la policía, ¿verdad?, hizo eso. ¿Y para qué carajo tenía necesidad la policía de hacer eso, armar semejante quilombo, morirse luego ellos también? O una tercera hipótesis, ¿verdad?, que es gente interesada, digamos, en dejar a los campesinos mal parados, digo que ellos son los violentos, los guerrilleros, etcétera, y a partir de ahí se armó el quilombo. De verdad, esas son las 3 hipótesis. Yo no sé cuál es la realidad. Muchísimas gracias por acompañarnos. Obviamente, la duda continúa y por lo tanto, mientras haya duda, no podrá haber condena. Es mi posición. Mientras haya duda, no podrá haber condena. Muy buena noche. La pericia balística. Dale día libre a la experiencia para comentar y recíbelo con todo. Lunes de Mina fue presentado por
Tigo 4G LTE, la red más grande y poderosa del país. Revlon representa y distribuye Galerías Guaraní y Shopping Vendón. Pharmacenter te cuida hace más de 30 años. Achón, renova tu mundo. Banco Continental, Responde, la loteadora inmobiliaria Sociedad Anónima, su inversión más segura en la vida. Con los auspicios de Apelsin C Vitamin, calidad Fapasa, líder en certificación internacional. Joseph Coiffeur, en tu cabello comienza tu belleza. Mateco, materiales de construcción, calidad y cantidad garantizada. Full 92 aditivada de barcos y rodados.